estoy como revistero, no solo como psicoanalista. Yo desde que era joven quería ser psicoanalista y cuando me preguntaban, ¿y si no fuera psicoanalista qué? Quisiera ser revistero, que hubiera querido tener una revista. Y GAC me dio el regalo más preciado, la posibilidad de por una vez ser revistero. Y ser revistero es lo más lindo del mundo, es como el sexo, porque uno tiene que convocar a aquellos autores y aquellas autoras que uno admira para leerlas y leerlos y en cada tema, y eso es un gusto enorme, sobre todo para los que estamos acostumbrados a ser jurados de concursos o de que nos vemos obligados a leer tesis que no nos interesan absolutamente, de temas que son pesadísimos y que uno tiene que hacer reseñas. Y entonces cuando por fin a uno le dan la posibilidad de elegir los trabajos que quiere leer, de autores que son amigos y autoras que son amigas y de otros que no conozco más que por haber leído, es un gusto enorme. Y se lo agradezco de todo corazón a GAC. Y también... ¿Puedo hacer una interrupción breve? Claro. Muy breve. Yo creo que hay otro tema muy importante en el revistero, que es tratar de que estén todos los temas, que esté incluido todo lo que conforma la disciplina o la temática que han sido a uno encargado. Uh-huh. Y esa búsqueda también es muy placentera, ¿verdad? Claro, claro. Y más para un tema como Juventudes. Martín Fernández fue además muy ágil como editor y ayudó muchísimo. Entonces, me parece que además este número es un número muy especial, es un número no solo por haberse dedicado a Juventudes, sino porque es un número que está destinado a ser histórico en la medida en que la mayor parte, no, todos los trabajos fueron escritos en la última parte del gobierno saliente. Yo creo que no es solo el gobierno saliente, creo que es un periodo importantísimo que hemos vivido, que queda plasmado en los textos que están indefectiblemente sobredeterminados por el momento histórico en el que fueron escritos, y que entonces en el futuro se va a leer esto como la revista que se escribió antes de que cambie lo que podría decirse la política, no solo en la Argentina, sino en América Latina, ¿no? En toda América Latina. Y en general eso es muy notable en los textos de cada uno de los autores, y son textos que están marcados por el momento histórico y tienen poco de prospectivos, salvo el de Silvia Gemuleman, que es el único texto que es el más, que habla del futuro, que habla del pronóstico, que hace pronóstico. Por supuesto que la revista tiene una intención, que es la intención de ser una revista de divulgación, de manera tal de que no son textos académicos, pero lo que tiene de interesante es que fueron escritos por autores que detrás tienen una producción teórica que hace que esos textos fantástica, que hace que esos textos de divulgación tengan un contenido y una sustancia singular al punto que son muy accesibles y que pueden ser leídos por alguien que no sabe nada de esa especialidad, y que pueden ser interesantes y ricos para los que se lo saben todos. No son textos vulgares, no son textos que por ser textos de divulgación se han aplanado
sino que contienen toda la fortuna y toda la riqueza de los autores que han trabajado en esto décadas, y que por eso se permiten escribir con esa naturalidad y con esa frescura. La juventud, la adolescencia y la juventud es un momento muy especial dentro del ciclo vital. Lo que diferencia a los niños de los jóvenes son dos cosas fundamentales, que es el acceso a la producción y el acceso a la reproducción. Los niños ni trabajan ni tienen relaciones sexuales, trabajo remunerado, y esto es un delito en caso que se cometa, y los jóvenes sí tienen relaciones sexuales y sí trabajan. Entonces, eso hace que, si ustedes ven en la lista de trabajos, vamos a encontrar muchos trabajos que tienen que ver con las relaciones de los jóvenes con el trabajo, con el mercado laboral, cuál es la situación actual, anterior y la actual, a los jóvenes del trabajo con el mercado laboral, a los jóvenes con respecto a la sexualidad, a la reproducción, también con respecto a la violencia, a la delincuencia, a la religión, la relación de jóvenes con la religión, y con cada uno, con el arte, con las tareas culturales, con todo eso que hace a ese momento de pasaje significativo de la infancia a la adolescencia y a la juventud, que permite justamente hacer todo lo que los chicos no hacen. Yo elegí el trabajo de Mario Margulis como el primer trabajo de la revista, porque justamente Mario se encarga de, debajo del significante juventud, juventudes, descubrir que no existe una juventud, que no existen juventudes, y que hace una deconstrucción del tema juventudes a partir de las diferencias generacionales, de las diferencias de género y de las diferencias de clase social. Me parece que me hubiera gustado que hubiera incluido también las diferencias étnicas y las diferencias lingüísticas, pero él no se metió con eso, a pesar de que yo creo que incluso para nuestra cultura las diferencias étnicas y las diferencias lingüísticas son fundamentales. Pero sí trabaja las cuestiones de las diferencias de clase social, de género y generacional. Quiere decir que no hay una juventud, es decir, que no es un problema de edad, es decir, que hay jóvenes que depende, que no es un problema que puede estar la juventud acotada a una edad desde los 18 a los 29. Depende de la clase, depende de la cultura, de las condiciones sociales en las que están inscriptos. Y por eso me parece que es el trabajo más abarcador, el que debía iniciar y el que permite que después cada uno se meta con el tema al que pertenece. Mónica Beltrán trabaja las relaciones, el título es muy elocuente. El título del trabajo de Mónica Beltrán es maravilloso, es Divino Tesoro o Botín Político, y por supuesto que es un título que augura la relación de los jóvenes con la política, ¿no? El problema de la relación de los jóvenes con la política es el tema fundamental del momento.
cuando yo regresé del exilio, yo durante los años de la dictadura militar estuve exiliado en Cuba, y cuando regresé empecé a trabajar con chicos púberes y con adolescentes psicoanalíticamente, y me encontré con una característica muy particular. Algunos de ellos, por supuesto que la muestra que puede tener un psicoanalista es muy reducida y está muy sesgada, pero sí empecé a ver que algunos de esos pibes, que eran hijos de militantes de organizaciones subversivas, nietos, habían hecho un proceso, diría, de desmentida, en el sentido de que no querían saber nada con la lucha de los padres. Eran chicos, muchachos, que sentían que había un corte y que estaban muy metidos con cuestiones de la música, del rock, pero que no querían oír hablar de política y no querían oír hablar de aquello en lo que sus padres habían estado involucrados, en los procesos de antes de la dictadura militar. Y había otros pibes, por el contrario, que estaban excesivamente involucrados con la lucha de sus padres y que habían asumido en exceso la tarea de levantar las banderas y continuar el proceso que había quedado interrumpido, el proceso revolucionario que había quedado interrumpido. Y eso me pareció interesantísimo verlo en los dos extremos, en el extremo de no querer saber nada con la política, porque hacían bueno ese comentario de una abuela que había dicho: a tus padres le pasó lo que les pasó por haberse metido en política, y entonces lo tomaron al pie de la letra y no querían saber nada. Y otros que sentían la responsabilidad, asumían la responsabilidad histórica de continuar con ese proyecto interrumpido para hacer valer los ideales de los padres. Tenían que continuar con ese proyecto y llevarlo a buen término con la mejor intención de entender de que sus padres no habían estado equivocados, con la mejor intención de sostener que sus padres, de poder sostenerlos a ellos en el lugar tal vez de héroes o de ídolos. Y el trabajo psicoanalítico fue en general un trabajo que a mí me pareció muy interesante, porque fue para poder desarmar estas identificaciones que eran para un lado o para el otro. Sin embargo, puedo decir, estoy haciendo lo que me suele pasar cuando no tengo un texto escrito, que asocio libremente, y les ruego que me perdonen, pero no tengo otra posibilidad, me sale así. Pero me hace pensar que en algo no muy diferente está pasando con los jóvenes cubanos, ¿no? Los jóvenes, en Cuba sí hubo una revolución socialista, en Cuba sí hubo un proceso revolucionario, y los jóvenes gradualmente han ido perdiendo el interés por la revolución y por la política. Y hoy en día, en general, por supuesto que uno no puede generalizar, y cualquier generalización es abusiva, y también hay jóvenes que se interesan, pero yo podría decir que lo más notable en el imaginario social de los jóvenes cubanos es que no se interesan por la política y que no se interesan casi en absoluto por la revolución. Sin embargo, hay un fenómeno muy notable que no ha dejado de sorprenderme, porque yo he estado viviendo allí muchos años, pero además viajo frecuentemente, y es la relación de los jóvenes con el arte. Cuba produjo en el momento revolucionario
era una fábrica de artistas. Cuba es una isla muy pequeñita y no se sabe por qué, pero bueno, era la colonia culta de España en América, pero ha sido un caldero, una cantera de artistas, desde escritores como Alejo Carpentier, Lezama Lima, bailarinas como Alicia Alonso, Nicolás Guillén, en fin, es innumerable la cantidad de artistas. El arte popular de Cuba sin duda es la música, ¿no? Sin embargo, me refiero especialmente a los artistas plásticos. Cuando yo estaba viviendo ahí hubo toda una generación maravillosa de artistas plásticos muy importantes que, por supuesto, a poco de estar ahí, emigraron, y emigraron generalmente a Miami, donde siguieron produciendo y donde su obra se valorizó en exceso, tal vez también en el mercado de arte. Inmediatamente que esa generación se fue y Cuba quedó vacía de esa generación de artistas plásticos, una nueva generación vino a reemplazarlo. Esta nueva generación no bien fue reconocida por sus valores artísticos, y también emigró, rápidamente emigró, y una nueva generación vino a reemplazarlo. Y así este proceso fue siguiendo uno tras otro, y esto me lleva al trabajo de Anna Workman. Anna Workman trabaja, esta vez el trabajo más optimista que van a leer en la revista, los que no la leyeron ya, porque ella trabaja sobre la importancia de la cultura y del arte en la formación de lazo social, en la formación de vínculos sociales entre los adolescentes. Ella trabaja, reconoce algo que es importantísimo, que es cómo los jóvenes que están ni trabajan, ni estudian, y algunos ni siquiera intentan, son ni, como dijo Mari Feijó, ni intentan conseguir trabajo, sin embargo, tienen una tendencia a organizarse en centros culturales, en redes, en grupos de artistas, en bandas de música, y esto es parte de una riqueza cultural que a lo mejor no tiene registro, porque no responde a los parámetros tradicionales, convencionales, de lo que es bueno y lo que es malo. En general podría decirles de que casi todos los trabajos, que son muy diferentes porque algunos tienen que ver, como les decía, con el mercado laboral, otros con la cultura, otros con la sexualidad, otros con la violencia, pero todos los trabajos tienen un común denominador. Todos los trabajos tienen un hilo conductual, y es que están al servicio de la desconstrucción de los mitos, de los prejuicios, de los preconceptos que existen sobre los adolescentes. Así como Mari hablaba de la deconstrucción del ni, que supone fundamentalmente, ¿qué es los jóvenes que ni trabajan ni estudian? Es la culpabilización individual que tiende a la inocentización del contexto. Es decir, tiende a hacer que no es que haya un contexto laboral expulsivo, sino que hay jóvenes atorrantes, vagos, que no quieren trabajar o que no quieren estudiar. Entonces, como ese o como los trabajos dedicados a la relación con la violencia, que muestran claramente, me refiero fundamentalmente al de Gabriel Kessler y al de Alejandro Otamendi, que son dos sociólogos o politólogos que han trabajado la relación de los jóvenes con la violencia, también tienden a desconstruir ciertos preconceptos, ciertos prejuicios que le caen a los jóvenes, y a los jóvenes como clase peligrosa. Este concepto
de que los jóvenes desocupados, villeros, son peligrosos, y que conforman una clase peligrosa, viene también de una investigación que yo recuerdo que hace muchos años, en el 86 debe ser, hizo Roberto Jacobi, pero que en general retoman muchos autores con respecto a esta figura que domina en el imaginario social, y es que un joven, cabecita negra, villero, desocupado, cruza para la vereda enfrente porque es en sí mismo, y si está en grupo, si está unido a otros pibes, son ya ubicados inevitablemente como peligrosos, cuando en realidad lo que muestran los trabajos y los trabajos estadísticos es que estos jóvenes son los jóvenes que están más en peligro, que las tasas de crímenes y de asesinatos son los pibes que están más en riesgo y más en peligro y cuyas vidas son más precarias. El trabajo de Gabriel Kressler también tiende a desmentir un prejuicio que, bueno, yo mismo tenía y es que la desigualdad social y el delito no corren juntos. Yo estaba convencido, y eso es importante. A ver, acá es importante lo siguiente: es importante que la crítica que nosotros hagamos no corra el riesgo de esa misma crítica quedar tributaria de los mismos prejuicios de aquello a lo que estamos criticando. Entonces, lo que dice Gabriel Kressler, lo que en realidad investigó, es que la mayor desigualdad no genera mayor delito, que en los procesos donde ha habido una tendencia a mayor igualdad social, ha habido más delitos que en aquellos procesos donde ha habido más, o en aquellas culturas o en aquellos países donde ha habido más desigualdad social. Cuando digo ojo con, y me parece que la revista esta es fantástica para eso, con que en las críticas que desde los sectores más progresistas podemos hacer a los sectores más reaccionarios, el riesgo es que esas críticas queden tributarios de los mismos prejuicios de aquello a lo que estamos criticando. Yo me acuerdo muy bien de esto porque en un periodo donde los países africanos habían comenzado con todo ese proceso de descolonización, nosotros, los psicoanalistas y los que trabajábamos con niños, estábamos siempre con un latiguillo con el que pretendíamos enternecer a la opinión pública, y que era que la desnutrición proteico-calórica producía daños intelectuales irreversibles. Es decir, con la mejor intención de sensibilizar al mundo sobre lo que estaba pasando en los sectores, en África y en los países y en los sectores más miserables y más indigentes, donde los niños mal alimentados, con una disminución de las proteínas y de las calorías que debían ingerir en tempranas edades, después quedaban tarados para siempre. Ese argumento fue usado por los países colonialistas para decir: ustedes nos dijeron que aquellos que durante generaciones habían sufrido desnutrición proteico-calórica no eran inteligentes, por lo cual, ¿cómo vamos a darle el comando de los países africanos a gente que ha sufrido desnutrición proteico-calórica toda su vida? Y ese fue un argumento que hubo que desmentir, porque se notó, era bien claro que los países africanos tenían posibilidades de autogobernarse y que no necesitaban
a los países colonizadores. Eva Giberti tiene la enorme ventaja de que es una teórica fundamental del feminismo argentino, pero además tiene mucho trabajo de campo. Ha trabajado con la violencia, pero no ha trabajado con la violencia en los libros, sino que ha trabajado con la violencia cotidiana. Y entonces el trabajo de ella, donde habla sobre la violencia ejercida y que se ejerce sobre los jóvenes, es un trabajo que tiene una especial riqueza. El de Julio Sarmiento y Mariana Chávez se dedican al tema del día, que es los jóvenes y la política. Y hacen una historia que me pareció fundamental, sobre todo de la relación de los jóvenes y la política a partir del golpe militar. Es decir, los jóvenes y la política alfonsinista, la coordinadora, los jóvenes cuando se acercaron y formaron Hijos, la institución Hijos que estuvo muy próxima a madres y abuelas de Plaza de Mayo, los jóvenes durante el neoliberalismo, los jóvenes en la década del desencanto por la política y de la neutralidad, y también la participación política de los jóvenes en la actualidad y el acercamiento de los jóvenes, sobre todo durante la época del gobierno de Kirchner, de Néstor y de Cristina. Voy a volver sobre los jóvenes y la política, pero no quería, porque si no me olvido, de hacer un comentario sobre el texto de Malimachi, de Fortunato Malimachi y Mariela Mosqueira, sobre la relación de los jóvenes y la religión. Porque, a ver, es muy increíble. Es muy increíble algo cuando Freud, a principios del siglo XX, Freud hizo una afirmación muy contundente donde él dijo que a medida que la ciencia iba a poder explicar los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, las creencias religiosas iban a ir desapareciendo, que la ciencia le iba a ganar la batalla a la religión. Y lo que sucedió fue que Freud se equivocó de punta a cabo, porque nunca la ciencia estuvo más desarrollada y dio más explicaciones que en la actualidad, y nunca las creencias religiosas han estado más presentes como en la actualidad. Bunge, que no es precisamente un amigo de los psicoanalistas, hizo una encuesta entre los premios Nobel, los últimos premios Nobel de las últimas décadas, y se encontró con un dato estadístico muy significativo, y es que un altísimo porcentaje de los premios Nobel de física, química, de ciencias duras, eran todos creyentes de una o de otra religión, de manera tal que las creencias religiosas parecen que pueden convivir de manera muy acorde con la ciencia. Las conclusiones de Malimachi y Mosqueira son muy interesantes porque no habla de los judíos, cosa que a mí me dejó un poco perplejo, pero, porque bueno, también estamos, caramba, pero se dedica más a los católicos y a los evangélicos. Y es muy interesante, son muy interesantes las opiniones
de los jóvenes católicos, porque son por supuesto mayoría, pero a diferencia de los evangélicos, que no son tantos, los evangélicos tienen una militancia fundamentalista muchísimo más estricta que la de los católicos. Y puestos a responder sobre los dos temas claves, que es el aborto o los métodos anticonceptivos, es muy notable cómo todavía los jóvenes de hoy en día se oponen, por supuesto, al aborto, y con respecto a los métodos anticonceptivos la tienen ahí. Sobre eso algo voy a decir. Antes de referirme brevemente al trabajo que me tocó a mí escribir, hay dos cosas que quisiera decir y que tienen que ver con todos los trabajos de esta revista que relacionan a los jóvenes con el mercado laboral, la situación difícil de los jóvenes en la inserción laboral. En este momento hay una situación de enorme desempleo. Hay un aumento del desempleo. Este gobierno entró a punta de aumentar el desempleo y con una perspectiva que parecería que va en aumento y en general. Los despidos. Esto genera una incertidumbre y una angustia muy especial en aquellos que sí tienen empleo, ni que decirles a aquellos que aún todavía no han logrado incorporarse, pero en los que sí tienen empleo. Pero ¿qué pasa? Yo creo que cuando sucede algún desastre o alguna catástrofe o algún problema grave, alguien tiene que tener la culpa. Mari Feijó fue muy clara y dijo que la culpa de que haya Niní es una culpa individual, no es una culpa, no es una responsabilidad del contexto social. Cuando alguien tiene que tener la culpa, en este momento, porque alguien tiene que tener la culpa de que las cosas anden mal, en este momento está referido a una frase que seguramente les resonará, que es la herencia recibida. Las cosas andan mal y hay una serie de problemas muy serios y hay que hacer una serie de despidos inevitablemente por la herencia recibida. Me gustaría hacer un breve paréntesis con respecto a la herencia recibida, porque los psicoanalistas sabemos muy bien que no hay verdades y que no hay mentiras. Las verdades nunca son verdades absolutas y las mentiras nunca son mentiras absolutas. Siempre algo del inconsciente traen. Cuando un paciente va a una consulta psicoanalítica y le dice una mentira al psicoanalista, los psicoanalistas no lo tomamos como una mentira, porque aunque sea una mentira, es la que eligió, algo de su inconsciente está presente en esto. Entonces, uno podría decir que la catástrofe actual, los despidos y demás, no se refieren solamente, es una mentira decir que la culpa lo tiene la herencia recibida. Sin embargo, yo creo que detrás de esa mentira hay una verdad muy grande, porque la herencia recibida no es una sola herencia, sino que son dos herencias, y la herencia recibida es la herencia del terror de Estado, del terrorismo de Estado. La herencia que nosotros recibimos, y quien tiene la culpa, es esa herencia recibida que corresponde al terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado
fue muy inteligente para instalar el terror en cada uno de nosotros, a través de la represión indiscriminada. Cuando en la época de la AAA y después el terrorismo de Estado tomó una estrategia, una filosofía de represión indiscriminada por la cual aquellos que estaban comprometidos, entre comillas, que militaban en alguna organización revolucionaria, eran secuestrados y desaparecidos. Pero aquellos que eran, entre comillas, inocentes, que no tenían nada que ver, que simplemente estaban en la agenda de alguien que había caído, corría el mismo riesgo y se le aplicaban los mismos tormentos que aquellos que estaban comprometidos. De manera tal que nadie estaba seguro de no ser destinatario de esa represión. Que la inocencia, el decir yo no estoy en nada, no garantizaba no estar en la agenda de alguien que había caído y por lo tanto sobre ese individuo podía caer la represión. Este gobierno no es un gobierno militar, no es un gobierno que se impuso por las armas, se impuso por toda una cantidad de operativos políticos, ideológicos, militares, financieros del imperio sobre América Latina, y es un gobierno democrático elegido por las urnas, pero instala el terror y la inseguridad a través de este riesgo de quedar despedido, que es lo mismo que quedar desaparecido, porque quedar despedido es estar fuera para siempre del mercado laboral. Entonces, a pesar de que hoy en día ya el terrorismo de Estado no está más, aunque las causas hayan desaparecido, los efectos todavía perduran y se reactualizan en esta situación de la incertidumbre, el miedo y el riesgo a los despidos, a quedar fuera del mercado laboral. Mi trabajo, igual que el de todos los demás, está al servicio de construir prejuicios, de levantar ciertos mitos, de sembrar cizañas sobre ciertas creencias con respecto a los jóvenes y a los jóvenes en la actualidad. Porque lo que yo pude ver es que, para mi gran sorpresa, pese a los grandes avances aparentes que hubo en las relaciones entre los géneros, de los cuales Irene ha sido brillante en su exposición, y hay muchas más todavía, a pesar de los grandes avances, a pesar del matrimonio igualitario, a pesar de que la tendencia a que haya una mayor igualdad de derechos y de obligaciones entre varones y mujeres es cada vez mayor, yo tengo la impresión que el patriarcado, como el capitalismo, tiene enormes recursos para capitalizar esos cambios, esas modificaciones, y que queden como cambios a la Lampedusa, cambios gatopardistas, de manera tal de que algo cambie para que todo siga igual. Y que lo que a veces pensamos, y en general a mí me gustaba también levantar el ánimo y pensar que los jóvenes, las relaciones de género entre los jóvenes, era aquello a lo que podíamos considerar que era como un logro con respecto a generaciones anteriores. Lamento comunicarles que están más rigidificadas que nunca. Y esto, mi trabajo lo centré en la iniciación sexual, en el momento del debut sexual de los varones. Porque en generaciones atrás, la generación de los 40, de los 50, los jóvenes en general se iniciaban con prostitutas.
la clase media los jóvenes de la clase media se iniciaban con prostitutas y había un prostíbulo en Maldonado, cerca de Punta del Este, que era donde los padres, los tíos cancheros, llevaban a sus hijos a debutar. Eso para la clase media. Pero los jóvenes se iniciaban sexualmente con prostitutas. Hoy en día hay anticonceptivos, las chicas están mucho más dispuestas a tener relaciones sexuales con los pibes. Las pibas muchas veces toman la iniciativa en los acercamientos sexuales y es probable que los pibes se inicien sexualmente con amigas, con novias, pero eso no quiere decir que no sigan consumiendo prostitución. Eso no quiere decir que no sigan yendo al sauna, que no sigan consumiendo prostitución por delivery, que no sigan en grupo o individualmente poblando los puticlubs que inundan la ciudad. Entonces, me da la impresión que esto lo hace mucho más escandaloso porque es un momento donde las mujeres, las chicas, están en otra situación y en otra condición, no solo mimética, no solo por lo que decía Irene, de que el progreso de las mujeres con respecto a los varones es en base a la adquisición de ciertos rasgos miméticos con los varones, que también lo hay y mucho. Quiero decir, por ejemplo, las chicas están empezando a consumir muchísimo alcohol y muchas veces más alcohol que los varones, porque para ser aceptadas en los grupos de varones, para ser aceptadas y no quedar como tontitas, sobreactúan ciertos rasgos tradicionales de los varones, como el exceso de alcohol o las relaciones sexuales. Las chicas han adquirido toda una serie también de capacidad de poder vehiculizar y visibilizar sus intereses heterosexuales, y los varones siguen todavía atrapados por una serie de estereotipos patriarcales que los lleven a, como les decía, a elegir el consumo de prostitución, aunque no desdeñen este otro tipo de relaciones. Entonces, me parece que esto habla de que todavía tenemos mucho por hacer, que hay en las nuevas generaciones, en los jóvenes de hoy en día, recae una responsabilidad muy grande. Yo tengo la impresión que es probable que los jóvenes escuchen poco a las generaciones que les precedieron, tal vez porque nos responsabilizan del mundo que hemos hecho, o que no hemos impedido que se haga. Y sí me parece que es fundamental la relación que ellos tienen con las nuevas tecnologías. Me parece que el arma fundamental e imprevisible de lo que pueden hacer los jóvenes con las nuevas tecnologías es ahí donde se encuentra alguna posibilidad de cambio, alguna posibilidad de transformación y de innovación. Muchas gracias.